La siguiente, por favor. Gracias. En un contexto urbano, cuando tenemos un caso de rabia canina, lo que se hace es aplicar acciones de control de foco, como le llamamos en Latinoamérica. Las acciones de control de foco básicamente consisten en establecer un radio a partir del caso del perro con rabia y aplicar estas acciones a la redonda del caso. Estas acciones incluyen rastreo de contactos, educación de la comunidad y la aplicación de vacunación de emergencia, también llamada vacunación en anillo. En Perú, el radio establecido para la aplicación de estas acciones de control de foco o de vacunación en anillo son 500 metros. Si traducimos estos 500 metros, implica un área de acción de 0.785 kilómetros cuadrados. El siguiente, por favor. En el sur del Perú contamos con un foco activo de rabia canina. Esta zona colinda con Bolivia, que también tiene casos de rabia canina en la actualidad. Y sabemos que posiblemente hay transmisión entre ambos países. Revisando los lineamientos de Bolivia, ellos aplican un radio más grande. Ellos aplican el doble, 1000 metros. Si lo traducimos en un área, pueden ver en la ilustración la diferencia de cobertura de acciones de control entre ambos países. Esto podría traernos problemas si estamos hablando de un control a nivel transfronterizo. Entonces, estos dos números tan distintos nos hizo preguntarnos ¿en qué se basan estos números? ¿Por qué son tan diferentes solo entre estos dos países? Al buscar evidencia, no encontramos el origen de estos números e incluso sabemos por evidencia científica de otros estudios que estos números serían muy cortos para lo que vendría a ser el control efectivo. Por ejemplo, un estudio en Arequipa en los primeros años de la epidemia encontró que había una distancia media entre los casos de rabia de 2.2 kilómetros. Nuestros radios de acciones son de 500 metros. No estaría cubriendo estas distancias entre casos. Estamos hablando ahí de un contexto urbano. Luego, en un contexto más rural, como en Tanzania, se encontró que el 10% de casos de perros con rabia se encontraban a una distancia de 2.5 kilómetros entre cada uno. No sabemos de dónde provienen estos radios y queremos saber, por lo siguiente, qué otros radios proponen otros países y poder, sí, por favor, la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, para poder evaluar y poder hacer esta comparación de qué otros radios proponen otros países de las Américas, lo que hicimos fue buscar en las páginas web de los gobiernos los lineamientos nacionales para los planes de control. Y en estos documentos lo que hicimos fue buscar información respecto a las acciones de control de foco y extrajimos las distancias de los radios aplicados. Entonces, buscamos en 27 países de las Américas y el Caribe. La siguiente, por favor. Encontramos guías para 16 países. Sin embargo, solo 9 de estos 16 países reportaban algún tipo de radio. En esta tabla pueden ver los distintos radios y vemos que son distancias bastante diferentes. Vemos la distancia de 500 metros, 1000 metros como Bolivia e incluso 5000 metros, es decir, 5 kilómetros. A Argentina, Perú y Paraguay aplican 500 metros de radio, Bolivia, Guatemala y México 1 kilómetro y El Salvador y Nicaragua 5 kilómetros. El siguiente, por favor. Algo interesante con los países que no reportaron radios explícitos es lo siguiente. Por ejemplo, el caso de Colombia, si bien no reportó una medida, fue el único país en reportar algún tipo de evidencia científica para sugerir una medida adecuada para acción. Sin embargo, ninguna de estas medidas se aplica a perros con rabia y pues o son muy antiguas. La segunda que sugiere en el área de acción de un perro de 57.8 kilómetros cuadrados proviene de una referencia de 1995 que no era en un contexto de ese país. Por favor, la siguiente.
En el caso de Brasil, si bien no detallaban en su guía una medida específica, sabemos por noticias y comentarios de expertos con los que hablamos para realizar este estudio que suelen aplicar una distancia de 5 kilómetros. El siguiente, por favor. Y finalmente, Uruguay, lo mismo, si bien no aplicaba una medida, sabemos por reportes de controles de focos y noticias que tienden a aplicar una distancia de 500 metros. El siguiente. Entonces, en esta figura les quería ilustrar esta comparación para que se hagan una idea de las áreas que implican esta variación en las distancias. El círculo rojo ya lo habíamos visto, el amarillo corresponde al de 1 kilómetro y finalmente el celeste corresponde al de 5 kilómetros. Eh, ¿Qué estaría pasando, por ejemplo, entre Brasil y Bolivia o países que tienen estas distancias tan marcadas, ¿no? Tenemos una muy alta variabilidad y esto va a afectar el despliegue de acciones de control y también los recursos, tanto humanos como todos los recursos que implican las vacunas y otros materiales. El siguiente, por favor. Esto es solo comparando las guías. Es un número. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Queríamos ver cómo se aplica esto en un escenario en la vida real. Entonces, nosotros trabajamos en la ciudad de Arequipa, que queda en la zona andina al sur del Perú, y trabajamos en conjunto con la red de salud de Arequipa, apoyándolos en las acciones de control de foco y tras cada caso de rabia se hacen reportes de campo en el cual se registra pues todas las actividades que se dieron a cabo. Entonces es así como tenemos registro de cuáles fueron las distancias recorridas o los trayectos recorridos durante estas acciones de control de foco. La siguiente, por favor. Bueno, lo que hicimos fue revisar todos los reportes que tenemos desde todos los 10 años de epidemia de rabia canina en Arequipa. El siguiente. Bueno, este es uno de los 398 casos de rabia canina en Arequipa. El punto rojo corresponde a la ubicación del caso positivo de rabia y en Google Earth trazamos un radio de 500 metros y así es como hicimos ese círculo rojo. Las líneas azules corresponden a las trayectorias realizadas por los equipos de control de foco. No han cubierto todo el área, ni siquiera han cubierto el área por encima del caso. Eso es para que vean uno de tantos casos. Por favor, la siguiente. Este es otro caso, nuevamente vemos el punto rojo al centro y vemos con las líneas, se ven un poco moradas, que se ha hecho toda una trayectoria en lo que viene a ser toda la recta de la avenida donde se ubicaba el caso, pero nuevamente no hemos cubierto toda el área. El siguiente, por favor. Y finalmente, este caso, vemos que la aplicación de radios puede ser afectadas por accidentes geográficos, también pueden ser afectados en la práctica porque si un caso sucede en la jurisdicción de una microred de salud y el perro siguió caminando hacia la otra microred, pero el caso se contabiliza en una microred, el control solo va a ser hecho por esa microred. En algunos casos, en otros casos sí hay algún tipo de coordinación. Justamente Sergio anteriormente ya habló un poco sobre ese fraccionamiento y pues las coordinaciones que son necesarias para el control de la rabia. Bueno, en este caso tenemos un cerro que bloquea la parte norte. A pesar de eso, tenemos 3 equipos de vacunación. En la parte superior vemos uno en líneas rosadas que ha intentado cubrir la parte superior y bordear un poco el cerro. Incluso salió un poco del área establecida. Vemos otro equipo verde que bajó y vemos un equipo pintado en morado que simplemente fue básicamente en línea recta hacia la parte sur. Igual tenemos huecos en esa área que no se han cubierto. Entonces, esos son casos reales. Esto es cómo se está traduciendo la información de la guía. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, solo para terminar esta presentación,
Hay una gran variabilidad en los radios establecidos para las acciones de control de foco de rabia canina en escenarios urbanos. No sabemos de dónde vienen estos números, no sabemos en qué se basaron en su momento para ser establecidos. En la práctica, hay una gran brecha versus lo establecido en las políticas de salud, ¿sí? Em, Definitivamente necesitamos entender más sobre la ecología de los perros y de los perros con rabia y la epidemiología espacial de ellos para poder apoyar a desarrollar lineamientos basados en evidencia y en todo caso poder reajustar todas esas estrategias, porque de repente simplemente las seguimos aplicando y pueden estar no siendo efectivas y nosotros creemos que sí, de repente esos recursos pueden ser derivados a otras de forma más efectiva. Probablemente cuando establezcamos nuevas distancias o medidas, vamos a tener que hacer una diferenciación entre contextos ensóticos de aquellos episóticos y contextos de introducciones nuevas. Así que hay bastante que pensar. La siguiente, por favor. Quisiera agradecer a todo el grupo del equipo Arequipa, a Katie Hampson por las conversaciones que tuvimos respecto a este tema y pues a todos los que están enlistados en pantalla. Gracias. La siguiente, por favor. Todavía. Y finalmente, por favor, en sala, gracias por venir de tantos países. Si alguno de sus países no ha estado representado en este estudio y ustedes saben que sus guías nacionales tienen algún radio diferente o incluso que no le he reportado, por favor, escaneen el código QR, es mi tarjeta de Blink con la que todos estamos conectados. Háganmelo saber, me gustaría conversar más al respecto. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, paso a la siguiente. Sí, ya, bueno, pasamos a la. Bueno, les he estado hablando de Arequipa, ya los asistentes frecuentes a la Rita ya han escuchado de Arequipa antes, pero ahorita vamos a entrar un poco más en ese contexto y vamos a hablar un poco sobre las dinámicas de transmisión de esta epidemia en particular. Siguiente, por favor. Bueno, este mapa ya lo vimos, pero solo para poder describírselos un poco más. Arequipa es una región que queda al sur de Perú, colinda con la región de Puno, que es nuestra región que colinda directamente con la frontera con Bolivia. Arequipa tiene una sección de costa y una sección de sierra o de los Andes. En la costa de Arequipa está la ciudad de Camaná, la cual se las voy a mencionar en un momento. Luego, subiendo hacia la zona andina, está una ciudad agrícola que se llama El Pedregal. Y luego tenemos a la ciudad de Arequipa, que está sentada en medio de una cadena de volcanes. De ahí sigue Puno, la ciudad de Puno y Bolivia, como ya les había comentado. La siguiente, por favor. Bien, vamos a hacer un recuento de la situación de la epidemia de rabia canina en Arequipa. En 2013, la ciudad de Arequipa fue declarada libre de rabia canina. Siguiente, por favor. En 2014 se detectó un caso de rabia canina en Camaná, la ciudad que quedaba en la costa de Arequipa. La siguiente, por favor. En 2015 se detecta un caso de rabia canina en la ciudad de Arequipa. Esta es la fecha que marca la detección de la reintroducción de la rabia en la ciudad. El siguiente, por favor. En 2013 fallece una paciente por rabia en la ciudad de Arequipa. Y a día de hoy, la siguiente, por favor, tenemos 398 casos, hemos tenido 398 casos de rabia en Arequipa desde la detección de reintroducción en 2015. Bien, nuestro equipo en 2019 aplicó técnicas de genómica de secuenciamiento completo para poder entender un poco más sobre la transmisión del virus. Los resultados fueron presentados en la Rita del 2020. Y luego pudimos comprender también con técnicas genómicas un poco más sobre un
un brote que se creía que eran dos, bueno, que al final encontramos que eran dos brotes distintos en la ciudad del Pedregal, que queda fuera de la ciudad de Arequipa. Los resultados los presentamos el año pasado en la RITA 2024. Siguiente, por favor. El siguiente. Gracias. Hasta la fecha, nuestro estudio ha generado 167 genomas de rabia canina. En el mapa podemos ver la distribución de cuál es el origen. Tenemos 4 genomas de Puno, tenemos los genomas del brote del Pedregal y tenemos 152 genomas de en la ciudad de Arequipa. Los colores los van a ayudar a entender un poco la temporalidad de estos genomas. Los genomas de Puno son secuencias históricas que nos permiten tener un mayor contexto de las otras secuencias. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, centrándonos más en esas 152 secuencias de la ciudad de Arequipa, esta es un poco la distribución espacial y temporal. Vemos que están bastante bien distribuidas en toda la ciudad, o sea, tenemos una buena representación geográfica y también temporal. Mientras más oscuro sea el circulito, es más reciente la muestra. Tenemos muestras desde el 2015 al 2025. Ahora, queríamos entender un poco primero eh, la situación de estas muestras de Arequipa en el contexto global, o al menos en lo que respecta a Latinoamérica y el Caribe. Nuestras secuencias corresponden a genomas completos. Si las comparamos con las secuencias disponibles de toda Latinoamérica y el Caribe, las nuestras representan el 82% de secuencias completas. Al hacer los análisis de comparación, un genoma completo pues te da mayor resolución, mayor detalle sobre lo que está sucediendo versus genomas más cortos, como son los 880 disponibles restantes de toda Latinoamérica. La siguiente, por favor. Entonces, al hacer un análisis contextual de todas estas secuencias, vemos que las nuestras, son las amarillas que aparecen ahí resaltadas, se agrupan con unas de Bolivia, de Argentina y de Brasil, y corresponden al clado menor AM5. Estos resultados ya se han reportado anteriormente en un estudio de Caraballo y también los reportamos en el estudio de la caracterización del brote de Pedregal. La siguiente, por favor. Ahora, yendo un poco más solo en esta parte de todo el contexto latinoamericano, vemos que las secuencias de Arequipa se agrupan en la parte superior. Vemos que las secuencias de Bolivia, que están pintadas de color rosado, tienen posiblemente son fuente de introducciones a distintos países, tanto Perú como Argentina y Brasil. Pero lo más interesante viene después. Vamos a centrarnos solo en Arequipa por ahora, por favor. La siguiente. Listo. Este es un árbol de solo las secuencias de Arequipa. Un poco para darles el contexto, el árbol incluye las 167 muestras, Pedregal, Puno y Arequipa. El mapa está coloreado solo por los distritos de Arequipa. Los nodos están coloreados por cada región. Los voy a ir guiando en cuanto a cuál es importante ver. Em, las secuencias y el análisis realizado demostraron una fuerte señal temporal con el cual podemos aplicar análisis de reloj molecular, y eso nos permite saber cuál es la fecha real de donde proviene esa muestra de virus, ¿sí? Entonces, en la parte inferior vemos una línea de tiempo que no necesariamente está correlacionada con la fecha de detección del caso. Son cosas distintas. Los ancestros de este árbol, es la parte más hacia allá, vienen a ser las muestras más antiguas, los ancestros de las muestras más recientes, y ahí están asociadas a las muestras de Puno, a las muestras históricas de Puno, ¿sí?
La siguiente, por favor. Perdón. Bueno, les voy comentando. Em, Ahorita lo que les voy a comentar es cómo podemos traducir, cómo podemos unir toda esta parte de laboratorio, toda la parte de secuencias que les estaba hablando, con la parte de control, que es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, viendo el árbol, aplicamos una serie de preguntas que venimos arrastrando desde hace 10 años de la epidemia. Primero es, ¿cuál es el origen de la epidemia de rabia canina de la ciudad de Arequipa? Pues lo que nos dice este árbol es, la siguiente, por favor. Ups. La introducción se dio en enero del 2012. Recordemos que se detectó en marzo del 2015, ¿sí? Pero la genómica nos dice que el virus ya estaba circulando desde enero del 2012. La siguiente, por favor. ¿Se trató de solo una o múltiples introducciones? Por ejemplo, en el estudio de Pedregal pensábamos que era solo un brote, pero encontramos que fueron dos. Entonces, en Arequipa, ¿pudo haber pasado lo mismo? El siguiente, por favor. Sabíamos ya de una histórica, pero luego hemos visto que en 2021 una muestra de Cerro Colorado fue introducida de la región de Puno. El siguiente, por favor. En 2024, un caso en el distrito de Miraflores podemos atribuirlo a un origen transfronterizo, posiblemente, muy probablemente de Bolivia. Entonces estamos hablando que en el tiempo, desde la introducción del 2012, han continuado habiendo introducciones y estas solo son las que corresponden a las muestras que tenemos. Hay 398 casos y seguimos secuenciando, es probable que encontremos otras introducciones que han ido habiendo y si continúan los casos, es muy probable que continúen habiendo estas introducciones. La siguiente, por favor. Bueno, y eso con respecto a la ciudad de Arequipa, en Pedregal ya les había comentado que anteriormente habíamos caracterizado el brote y se había detectado una introducción. Este es otro caso en que se detectó después de cuando en verdad se dio la introducción. El caso se detectó en 2021 y la introducción la estamos atribuyendo a abril del 2020. La siguiente, por favor. Otra pregunta que teníamos es, llevamos 10 años de epidemia y seguimos aplicando actividades de control de foco, vacunación masiva de perros. ¿Están teniendo un impacto estas actividades? Vamos a ver un caso en particular que es bastante interesante. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Si nos enfocamos en el área del árbol que está resaltada, los nodos rosados corresponden al distrito de Mariano Melgar. El linaje que corresponde a Mariano Melgar dejó de existir en 2019. Luego no hemos visto que ha continuado. Vemos que las ramas se cortan ahí y no han continuado en la línea de tiempo. Posiblemente este linaje se pueda haber extinguido por las estrategias y el control que ha habido en solo ese distrito. Ahora, las personas que conocen la epidemia de Arequipa me dirán, ya, pero en Mariano Melgar hemos continuado teniendo casos. La siguiente, por favor. Estos casos se atribuyen a origen de otros distritos. Entonces podríamos estar hablando de un sistema que en inglés le llaman Source Sink System y en español le llamamos sistema de fuente sumidero, es decir, hay distritos que están alimentando a otros con linajes del virus rábico. La siguiente, por favor. Entonces, hablando de estos distritos, queríamos saber, ¿cuáles son esas áreas específicas que pueden estar dando una fuente continua de transmisión del virus? El siguiente, por favor. Em, si ven, la mayor cantidad de nodos y la distribución de estos linajes corresponden a los círculos celestes, que son el distrito Cerro Colorado, y a nodos verdes que corresponden a Yura. Todo está en la parte norte de la ciudad de Arequipa. Estos son distritos que también presentan la mayor cantidad de casos.
esto nos hace pensar cuáles son las implicancias para control y distribución de recursos para pues, el control de rabia canina en Arequipa. ¿Deberíamos enfocarnos solo en estos distritos? No tengo la respuesta, pero la genómica nos puede guiar en esto. El siguiente, por favor. Bien, ahora, el árbol que les he mostrado es bastante estático. Nos podemos guiar de la línea de tiempo que está en la parte inferior, pero el virus es dinámico, los perros son dinámicos, el tiempo cambia. Entonces les quería mostrar un video de cómo ha ido siendo la distribución del virus, es decir, hemos animado el árbol que ustedes han visto para que vean cómo ha ido cambiando de punto en punto. El video empieza en pues 1985. No van a ver mucho. Dale play, por favor. Ahorita es estático solo para ubicarse. El panel izquierdo es Arequipa, en el panel derecho está Pedregal y también vemos Puno, está un poco más en la vista superior. Entonces todavía no los vamos a ver moverse hasta más o menos aquí. Vemos muestras de Puno, Arequipa y aquí empieza la epidemia. Va a volver a reproducirse. Si le pueden dar otra vez, por favor. Otra vez, si le pueden dar el video. Gracias. Avanza un poco rápido, pero deberíamos de poder ver la distribución. Pero bueno, 2013, 15 hasta la actualidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Solo para terminar, la genómica nos dice que la introducción de rabia canina en la población canina en Arequipa ocurrió mucho antes que la detección en 2015. Las introducciones que han habido en el tiempo de Puno y de Bolivia sugieren que hay una continua amenaza de más reintroducciones a la ciudad de Arequipa y esto tiene implicancias fuertes para el control de la epidemia. Em, Sí, la información de genomas completos nos da alta resolución y combinado con data epidemiológica con la que contamos y, y una variedad de representatividad temporal y geográfica de estas muestras nos van a dar una mejor comprensión de lo que viene a ser la epidemia de Arequipa y todo el contexto andino, Arequipa, Puno y Bolivia. La siguiente, por favor. Quiero agradecer a todos nuestros grupos y a nuestras fuentes de financiamiento. Gracias. Presidente. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor, del público? Sí, gracias. Gracias por la presentación. Interesante. Bueno, primero, para ponernos un poquito al día, van 7 meses que rabia urbana en el Perú no hay, ¿no? Ya desde el mes de marzo Arequipa fue de sus últimos casos. Uno no tiene rabia hace 2 años, entonces estamos en camino realmente a ser un país libre de rabia. Ojalá nos mantengamos así. Sí coincido que Bolivia sigue siendo un país que tiene casos de rabia y que debemos evitar el ingreso de canes. Ahora, las instituciones responsables de eso, como son SENASA y otras, debieran tratar, ¿no? Tratar de mejorar el control de la frontera, ¿no? Entonces, tenemos ahorita un plan, digamos, alentador en el sentido de que la vigilancia se mantiene y las instituciones están ahí, ¿no? Entonces, eso no. Gracias. Doctor, si me permite extenderle una pregunta, em, ¿no considera que es un silencio epidemiológico? Tenemos vigilancia, hay vigilancia. Claro, no es la óptima,
pero es la que siempre tenemos, se viene haciendo. Hay algunas reacciones muy rápidas, como el caso de Cusco. Cusco, cuando se le presentó un caso, lo exterminó, se le presentó otro caso, lo exterminó. O sea, depende de la región cómo maneja el control que hacen, ¿no? Las personas hacen la diferencia, las herramientas son las mismas, la cuestión es cómo las aplicamos, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Una pregunta más? The degree of the number of genomes, whole genomes that you have is impressive. It begs the question whether there might also be biological information in there. There are really only 5 genes in rabies. And if you change your statistical analysis, could you decide which genes are important for extinction versus transmission? In other words, doing like a random forest or a computer regression tree and determine whether there are specific fitness components, genes in the sequence that might be as important as the social control for this virus. In Spanish, English. No importa. Voy a responderlo en inglés porque la presentación, en español porque la presentación fue en español. Gracias por su pregunta, doctor. Estoy segura que sí podemos explorar esos análisis. No tengo la respuesta en este momento, pero definitivamente sería un siguiente paso a evaluar. Y combinado con la información epidemiológica y también lo que sabemos sobre la cobertura de las campañas de vacunación en ciertas áreas, podemos combinar toda esa información y tener un panorama muchísimo más claro y detallado, no solo con la alta resolución de la información genómica, sino también del contexto programático. These days, vaccination has changed dramatically, especially with the RNA-based vaccines now. Could you foresee changing the vaccines if there were biological targets other than just the G glycoprotein of the virus? Nuevamente, doctor, no tengo la respuesta exacta, pero creo que se puede continuar explorando y de hecho su pregunta respecto a los tipos de vacunación va a ser interesante. Una de las siguientes presentaciones va a hablar justamente sobre eso en el contexto de Arequipa. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Adelante. Continuando con la sesión, invitamos a la doctora Nelly Guamaní. La doctora Nelly Guamaní nos dará una presentación muy interesante sobre vacunación antirrábica canina y coberturas en Ayacucho. Ella es parte de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, que está en la Sierra de Perú, parte del Ministerio de Salud. Así que bienvenida. Gracias, doctora. Muy buenos días con todos los presentes a esta reunión de la Rita de las Américas. Como han mencionado, soy la representante de la región Ayacucho, en la cual vengo a ver sobre la cobertura de vacunación antirrábica canina en comparación con los reportes oficiales de las encuestas de hogares en Ayacucho de los años 2021 al 2024, ¿no? Este presente trabajo hemos podido realizar con Carlos Cisneros Gomaní, Mary Pereira Bastos y mi persona Nelly Gomaní Basil, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la región Ayacucho tiene límites con las regiones de Junín, con las regiones de Cusco, Apurímac y lo que es Arequipa, ¿no? Nosotros hace 36 años no tenemos rabia humana urbana y hace 25 años no presentamos casos de rabia canina. La estrategia más grande para poder tener estos resultados es de no tener, de tener las coberturas altas según lo que pensamos, ¿no? Y a nosotros tenemos una norma técnica de salud de vigilancia y control de la rabia humana, con la cual trabajamos todas las actividades en prevención y control de la rabia, ¿no?
en la cual tenemos las coberturas que obtenemos anualmente. Y en cuanto a lo que es la encuesta nacional de programas presupuestales en APRES, es a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática que nos mide para ver el presupuesto que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, cómo va el progreso de los indicadores, ¿no? Esta encuesta nos da los datos anualmente reales, los cuales tienen una metodología estadística en la cual nosotros observamos una diferencia en lo que respecta, ¿no? La siguiente, por favor. Esa es la forma de las actividades que nosotros realizamos de acuerdo a nuestra campaña de vacunación antirrábica canina masiva. En un momento tenemos comunidades muy dispersas, así donde ustedes están observando las fotografías, llegamos hasta el último rincón de nuestras comunidades, altoandinas más que nada, y que son difíciles, y nuestros profesionales de la salud llegan hasta el último rincón a realizar la campaña de vacunación antirrábica canina, ¿no? Y eso es el resultado que nosotros obtenemos para sacar las coberturas de acuerdo a la programación que nosotros realizamos de acuerdo a las normas que nos indican, ¿no? Y en cambio, en APRES hace una encuesta de hogares, ¿no? Para poder obtener los resultados. La siguiente, por favor. El objetivo de este trabajo fue comparar la cobertura de vacunación antirrábica canina reportada por la DIRES Ayacucho con la población estimada por ENAPRES durante los periodos 2021 y 2024, ¿no? Los métodos que se realizaron, los análisis para la comparación y la concordancia entre ambas fuentes, y se calcularon correlación de Pearson, Spearman, para evaluar la relación lineal, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí son las preguntas que hace ENAPRES a través de las encuestas que realiza los hogares, en la cual la pregunta que realiza es: ¿usted, algún miembro del hogar tiene perro o no tiene perro, ¿no? Y él le pregunta, ¿y si si tiene o ha vacunado, sí o no? ¿No? Esa es la pregunta que realiza. Durante el año 2021 al 2022, las preguntas que realizaron fueron ellas, y para el 2023 y 2024 incrementan un indicador más de que sí tiene perros a partir de los 3 meses. Y la siguiente, por favor. Ese es el recojo de la información de las estadísticas de acuerdo a las normas técnicas de control y prevención de la rabia que tenemos en el Perú, el trabajo que realizamos nosotros. La siguiente, por favor. Y los resultados que hemos encontrado ahí en cuanto al análisis de la correlación en Pearson y Spearman, tenemos que en el año 2021 hay una correlación baja positiva en relación a débil entre las fuentes, ¿no? En el 2022 tenemos el 0.30 y en Pearson y en Spearman 0.2, una correlación baja positiva y ligera mejora respecto al 2021, ¿no? En el 2023 tenemos en lo que es Pearson una negativa relativa lineal inversa leve, y en lo que es Spearman tenemos positivo leve en relación al monitoreo no lineal, ¿no? Y en el año 2024 tenemos una correlación baja para ambos, tanto para Pearson como para Spearman, que es negativa en lo que es 0.2 y 0.1. La siguiente, por favor. Es en cuanto a coberturas alcanzadas entre la DIRESA y el ENAPRES, en el año 2021 tenemos como DIRESA 100% de cobertura alcanzada en CANES, y con ENAPRES 75%. En el año 2022 DIRESA 102% y ENAPRES 75%. Y en el año 2023
23, igual Direza llega al 100% y ENAPRES a 78%. Y en cuanto al 2024, Direza 99% y ENAPRES 70%, ¿no? La siguiente. Y tuvimos adicionalmente aplicado el método de Bland-Altman para identificar el sesgo y los límites en concordancia entre las coberturas reportadas y las estimadas, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahí tenemos el resultado del Bland-Altman, en la cual tenemos una diferencia entre Direza y ENAPRES en el año 2021 con 24, ahí se figura en las líneas, y en lo que es el año 2022 hay una diferencia de 27%, y en lo que respecta al año 2023, una diferencia de 24%, y en el 2024 una diferencia de 28.9, ¿no? Que casi al redondear es 30, ¿no? La siguiente, por favor. En conclusión, ENAPRES no refleja al igual la magnitud de cobertura reportada oficialmente por la Direza Ayacucho, y la recomendación que ponemos es fortalecer los sistemas de información y promover el uso complementario de ambas, ¿no? Ambas fuentes para mejorar la planificación, monitoreo y evaluación de las campañas de vacunación antirrábica canina, ¿no? La siguiente, por favor. Y nosotros hemos identificado problemas, y ponemos unas secciones de propuesta. En lo metodológico, la fuente de ENAPRES, la estimación de cobertura se basa en autorreporte de los hogares sin verificación documental, ¿no? Y acciones propuestas, ajustar las preguntas sobre vacunación antirrábica para incluir los filtros que identifiquen lugares con perros y validen a través del carnet de vacunación. En cuanto a la observación de recolección y procesamiento de datos, la diferencia en los periodos de la encuesta y la realización de las campañas que realizamos a nivel de la Direza, ¿no? La propuesta sería sincronizar los periodos de referencia entre ENAPRES y Direza. En cuanto a lo institucional, una coordinación intersectorial, falta de el problema, falta de integración o validación entre INEI y Direza, y la diferencia en criterios y definiciones de cobertura, ¿no? Y en cuanto a la propuesta, promover la integración de las bases de datos y establecer convenios técnicos entre INEI y MINSA y Direza, ¿no? Para estandarizar la diferencia y la metodología. Entonces, en conclusión, nosotros hemos llegado de que en cuanto al Instituto Nacional de Estadística, tiene metodologías que nos hacen hacer ver la realidad de los resultados, ¿no? Y discutíamos y decíamos, ¿por qué nosotros las coberturas tan altas y en ENAPRES son coberturas que hay una diferencia, ¿no? Y en ello decíamos de que de repente estemos fallando a nivel del Ministerio de Salud en cuanto que no sepamos el número de canes, una población canina estimada adecuada, y en la cual estaríamos teniendo esa diferencia de cobertura que sí estadísticamente nos arroja un determinado, ¿no? Ya que la norma técnica de nuestro país nos dice que se debe de vacunar el 80% de la población canina en áreas donde no hay casos de rabia. Como ya les había mencionado, no tenemos hace 25 años rabia canina, y en lo que respecta a lo que es en nuestro país no contamos con una población exacta, y existen metodologías para hacerlo, pero el presupuesto no se tiene.
y tenemos una controversia en el país que también debe de hacer el trabajo con la ley de régimen jurídico de canes que tenemos en nuestro país para hacer la encuesta a través de las municipalidades, que todavía falta repotenciar en el país, ¿no? Entonces estaríamos viendo, yo a lo menos mi región Ayacucho, llegamos a vacunar a los perros en lo que respecta a los límites con Arequipa y Cusco, ¿no? Cusco tiene esporádicamente la presencia de canes y colinda con comunidades a la nuestra y los perros van porque hay una feria en uno de nuestros lugares, ¿no? Y estamos muy viendo las coberturas altas a nivel de esas regiones que tienen radio, ¿no? Muchísimas gracias, sería la siguiente. Gracias por su atención. Estamos ahí nosotros, Ayacucho, sin rabia canina, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Guamaní. ¿Hay tiempo para una pregunta corta, por favor, si es que hay alguna? Sí, la actividad que realiza ENAPRES, esto se llama Recogiendo la Información de Canes Vacunados, no está identificando principalmente canes vacunados por el Ministerio de Salud, sino identifica canes vacunados hasta por la práctica privada. Entonces ellos se van en un determinado momento para hacer esa recolección de información. Entonces, particularmente la cantidad de 70% está muy óptimo. Las coberturas que está tomando, esto se llama ENAPRES, está buena. Entonces, 70% en cobertura de vacunación está bien. Eso estaría justificando lo que es la parte de la vacunación, del que no tengan rabia, por ejemplo, en Ayacucho. Pero hay que considerar que, tú ya mismo lo dijiste, de que tenemos dificultades en lo que es la parte de las estimaciones de las poblaciones caninas, ¿no? Entonces, ahí creo que tendría mi percepción y las preguntas, si se están haciendo algún tipo de trabajo sobre las estimaciones de las poblaciones caninas, sobre todo sabiendo que donde hay mayor población humana, hay mayor población de canes. Entonces, eso sería de repente, no sé si están haciendo ese tipo de actividades. Gracias. Bueno, como le mencionaba, no se está haciendo por falta de presupuesto, ¿no? Nos dicen, tenemos toda la voluntad, pero nuestros encuestadores siempre necesitan de instrumentos para el recojo de la información encuestada. Ahora estamos pensando trabajar con lo que es tenencia y convivencia de animales de compañía para poder trabajar con los municipios, ¿no? Y hemos tenido coordinaciones y estamos en ese proceso. Muchísimas gracias, doctora Guamaní. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con la agenda y le damos pase a Antoinette Vela. Ella es bachiller en veterinaria y es miembro de la Unidad de Una Salud de la Universidad Cayetano Heredia en Arequipa. Bueno, como dijo Ricardo, mi nombre es Antoinette y soy miembro de la Unidad Una Sola Salud y el día de hoy voy a presentar el tema Casos en rabia en perros vacunados, un reto adicional encontrado en Arequipa, Perú, del año 2019 al 2023. Siguiente, por favor. Como mencionó mi compañera Alejandra, el virus rábico fue detectado en el año 2015. A partir de esto, se comenzó a realizar las campañas de vacunación masivas y gratuitas de parte del Ministerio de Salud. Nosotros, como centro de investigación, apoyamos en las campañas y también en la vigilancia. Por ejemplo, en esta foto me encuentro yo con el personal del centro de salud y personal de Una Sola Salud coordinando las campañas de vacunación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hemos tenido, aún se sigue teniendo casos de rabia. Siguiente, por favor. ¿Pero qué sucede con un caso de rabia reportado?
Apoyamos a las autoridades locales a realizar la investigación epidemiológica, pero ¿qué consiste en esto? Es visitar el hogar del perro o también visitar la zona donde se encontró el perro. ¿Por qué? Para saber cómo llegó a infectarse el perro o es cómo llegó a ese lugar específicamente. A lo largo de estos años hemos encontrado que algunos casos de rabia, algunos perros tenían una historia de vacunación previo, pero estos son conocidos como, siguiente por favor, como breakthroughs o también infecciones postvacunales. ¿Qué consiste en esto? Significa que un perro es vacunado con un patógeno y este se llega a infectar por el mismo patógeno. Así que nos llevó la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Siguiente, por favor. A partir del año 2015 al 2019, los casos eran muy raros, más lo relacionamos con la experticia del vacunador. Pero lo que nos llama la atención es que nosotros trabajamos con un paradigma muy importante. Perro vacunado es perro protegido, especialmente en caso de la rabia. Sin embargo, a partir del 2019, los casos se comenzaron a presentar con mayor cantidad, por lo cual nosotros decidimos averiguar las razones por las cuales están sucediendo estas cosas. Siguiente, por favor. Lo primero que hicimos fue caracterizar los casos de rabia, es decir, vimos factores relacionados al perro, como la edad y el sexo, y factores que no se relacionan, que son la marca de la vacuna y también la distribución geográfica. Siguiente, por favor. Es un estudio retrospectivo y descriptivo de ese periodo de tiempo 2019 al 2023. Se usaron informes de la unidad Una Sola Salud y también de la red Arequipa Cayoma, de los cuales en ese periodo de tiempo hemos tenido un total de 210 casos, de los cuales se descartaron los perros que no tienen historia de vacunación, dando un total de 26. De estos 26 se tuvo que descartar un total de 9 casos debido a que no tenían historia de vacunación y la diferencia entre la fecha de vacunación con la fecha de signos es un menor a 5 días, dando un total de 17 casos. Siguiente, por favor. Una vez tenido el total, hemos realizado un análisis viendo factores intrínsecos como extrínsecos. Los intrínsecos hicimos una comparación de la distribución de los casos de infección postvacunales de la área de sexo y edad contra los casos general de Arequipa. En el momento de los extrínsecos, vimos una comparación de las localidades geográficas con el total de casos de rabia y en lo que se refiere a marca de vacuna, se hizo una proporción basada en los casos de infección por vacunación por marca de vacuna, pero al mismo tiempo usando el total de perros vacunados en ese lapso. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que conseguimos? En los resultados de edad pudimos observar que los casos de infección postvacunales, el promedio son de 2 años los casos. Sin embargo, siguiente, por favor. Si lo vemos en la realidad de Arequipa, se relaciona mucho, porque el promedio en los casos de infecciones postvacunales es de 18 meses y en los casos de rabia en general de Arequipa son de 21 meses. Así que se hizo una comparación de la distribución, dándonos, siguiente por favor, no hay una diferencia estadística en relación entre los casos de infecciones postvacunales con los casos en generales de rabia. Siguiente, por favor. En el caso del sexo, si podemos observar la tabla, tenemos que de los casos son 13 machos y 4 hembras, es decir, que hay 3 veces mayor de casos de machos en hembra. Sin embargo, siguiente, por favor. En el caso de Arequipa, si pueden observar en la tabla, a pasar de los años de 2019 al 2023, la columna de color azul es los casos machos, ¿ya? Pueden ver que hay una gran presencia. Entonces, si también hacemos la comparación de la distribución, observamos, siguiente, que no hay algo estadístico que se relacione. ¿Listo? Siguiente, por favor. En el caso de la distribución geográfica, vemos que hay una mayor presencia de los casos en Cerro Colorado, que son 5 casos, en Pedregal, que son 4, y en Yura, que son 3. Esto es una distribución de todos los casos de infección postvacunales en Arequipa, en ese rango. Siguiente.
Pero si vemos, perdón, si vemos la realidad de Arequipa, vamos a ver que hay la distribución es muy parecida. Entonces, no es que hemos identificado un punto caliente en las infecciones postvacunales, porque se ve mucho lo que encontramos en epidemiología en Arequipa. Siguiente. En Arequipa se usan dos tipos de marca de vacuna, la Rabivac y la Novivac. Siguiente, por favor. Entonces, en este cuadro vamos a observar que en el año 2021 y el 2022 hay una cantidad, por ejemplo, 21, 6 casos y en el 22 un total de 7 casos, que hubo ese pico. ¿Ya? También ven que van a encontrar según por marca de vacuna, la Rabivac, la Novivac y hay uno que quiero que presten atención, que es indeterminada. ¿Por qué? Siguiente, por favor. En el 2020 se usaron dos mismas marcas de vacunas al mismo tiempo. Debido a que no se pudo identificar qué marca es o el lote de vacuna, se tuvo que considerar como indeterminada aparte, porque no sabemos qué marca específicamente usó. Si van a ver en la parte de abajo, como mencioné, se está usando la cantidad total de perros vacunados en ese lapso de tiempo. También lo hemos diferenciado por la marca de la vacuna, dando un total de 150.000 dosis vacunados con la marca Rabivac y la Novivac 434.000 dosis vacunados con la Novivac. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Por qué les digo esto? Como le mencioné, vamos a sacar la probabilidad, ¿ya? Así que tenemos, en Rabivac hay un total de 10 casos y en la Novivac un total de 6 casos. Usando el dominador de la cantidad de perros vacunados, se consiguió esto. Siguiente, por favor. Para indicar lo que hemos encontrado es que la probabilidad de infecciones postvacunales que han sido perros vacunados con Rabivac es 4 veces mayor que los que fueron vacunados con la Novivac. Aunque los resultados nos indican un potencial factor asociado a la presencia de casos de infecciones postvacunales, no son concluyentes. Y debemos utilizarlos como base para conseguir sistemas y para seguir mejorando la implementación de los programas de las campañas de vacunaciones. Siguiente, por favor. Este trabajo también contó con limitaciones, cierto. Hemos tenido y trabajamos con bases de datos incompletas, por ejemplo, sin información del lote de vacuna. Si pueden ver en la imagen, van a observar un carnet de vacunación de un caso de rabia que no tiene ni siquiera el lote de vacuna. Otro que también no tuvimos el historial de vacunación completa de los perros. Por ejemplo, haber sabido que los perros han sido vacunados con otra marca de vacuna hubiese una información muy importante. Por el tiempo que hemos tenido, que tiempo había transcurrido, no hemos podido ver factores asociados como la cadena de frío y la forma de administración. Sin embargo, así vemos un patrón muy marcado de que no podemos ignorar y para eso tenemos que tener evaluar lo que es la trazabilidad de vacunas. Si se dan cuenta, en medicina veterinaria no se tiene un sistema de trazabilidad de vacunas correcto. Entonces, en esto queremos dar un gran importante de que tenemos que mejorar en estas cosas. Siguiente, por favor. En resúmenes, sí, hay casos de infecciones postvacunales en Arequipa. De los 210 casos, hay un total de 17 casos. No hay una relación en el sexo, ni en la edad y localidad. También menciona que hay una mayor probabilidad de poder tener perros vacunados con Rabivac que la Novivac. Sin embargo, como les mencioné, es una probabilidad. Y también algo que sí tenemos que tener lo más importante es que en este estudio hemos tenido dificultades para conseguir información y también la calidad de la información que recibimos. Por eso es necesario fortalecer los sistemas de vigilancia de vacunas y también el sistema de trazabilidad. Además, tenemos que tener un sistema de reporte para estos casos, porque en el futuro de sigue apareciendo estos casos, podemos identificarlos y actuar de inmediatamente. Siguiente, por favor. Bueno, quisiera agradecer primero a los miembros de la Unidad Una Sola Salud, que son mi compañero Elvis Yerle. Si su trabajo en campo no hemos conseguido esto, al personal del Centro de Salud de Arequipa, que estuvieron siempre apoyando por la confianza, y a mi asesor Ricardo por la tutela y la mentoría en esta investigación.
Y esta investigación fue financiada y apoyada por el programa Fogarty. Muchísimas gracias. Thank you very much. And because you're perfectly in time, we do have time for questions. Please, Dr. Rupprecht. Is there a microphone right up front? Yep, it's coming. Thank you. What's the time frame between when the dogs were vaccinated and when they showed signs? Ah, ya, de los casos que se fueron descartados, son en menos de 5 días. Por ejemplo, de 1 día a 2 días. Como ustedes sabrán, el periodo de incubación no es muy exacto en rabia. Lo repito para que vuelva a escuchar. Sorry, my question is, did any dogs with a history of vaccination die before 30 days of vaccination? So in other words, they're vaccinated on day 0. What was the breakdown of how many days after vaccination did those 17 dogs die? Esa información no la tengo en la mano. Sin embargo, cuando terminemos lo puedo buscar y explicar, ponerle un poco la información. Como menciono, no tengo esa información a la mano. Tendría que buscarla para poder responderle exactamente esa respuesta. Sure, because if they died less than 30 days after vaccination, it's not considered a vaccine failure at all, Ujú. by definition. Por esa razón, nosotros, para evitar ese tipo de sesgos, hemos retirado esos casos para no tener ese problema. So all dogs vaccinated less than 30 days were removed. Sí, que son menos de los 3 días, como le menciono, que They el perro hadn't fue been after 30 days. 30 días. 30 days. Se eliminó los casos, solo aquellos que fueron vacunados el lunes y en los signos a partir del miércoles. Casos menos de 5 días se sacaron. Pero los que se refiere a de las muertes son los que tengo que buscarlo para indicarle exactamente los números. Right, but you didn't censure animals who died 30 days before, correct? No tengo casos de que sean 30 días menos de que fallecieron, a eso se refiere. No, no tendría casos en este momento. And how could you ever control for if a vaccinator didn't vaccinate a dog correctly, or if a vaccinator didn't have a cold pack, and you're that vaccinator, are you ever going to say, I didn't vaccinate the dog correctly, or I didn't have any cold packs? I mean, how do you control for veracity? En ese caso, los vacunadores pasan por capacitaciones, entonces ellos tienen indicación de que si pasa algo con la cadena de frío, se tiene que realizar eso. Sin embargo, es más parte del Ministerio de Salud que el control. Nosotros solo estamos viendo lo que se refiere a los informes. In other words, how do you control for, if you were a vaccinator, assumedly properly trained, and I asked you, did you vaccinate the dog correctly? Or I asked you, did you have a cold pack? Are you going to say no? How do you control for truth? I mean, whenever we look at so-called vaccine failures in dogs, vaccinator, vaccine, or vaccinee, you can't control for immune suppression. You can't control for potency because we're assuming all the commercial lots are potent. The weakest link in this is always the vaccinator. And I'm wondering, how do you control for that in this or any system? Because otherwise, you know what? You're going to get suggestions the vaccines don't work, which is certainly not true. Eso es cierto. Sin embargo, bueno, ahora sí, como eso es cierto, no podemos controlar como dicen los vacunadores. Sin embargo, ahí veo un papel fundamental, es la supervisión del vacunador, que es revisar cada punto de vacunación y observar la técnica. En buen punto tiene usted, doctor, que no se podría controlar si es que el vacunador vacunó bien. Sin embargo,
es solo ahora creer en la palabra vacunador y implementar el sistema, mejorar el sistema de apoyo y supervisión en las campañas de vacunación por parte del centro de salud. Yeah, I don't want to drag on. It's a very interesting discussion, and I could add some other points as well. There is one last question, comment, and then we'll move on. But thank you for bringing this up. Solamente para indicar, hemos tenido en el país una experiencia en el tema de vacunaciones. Es en la parte, en Madre de Dios, cuando vacunamos a los perros, hicimos campaña de vacunación y realmente los animales se morían con rabia, a pesar de haber sido vacunados en todas las condiciones necesarias. ¿Pero qué fue? Como dice el doctor Ruprecht, hay que investigar. Se investigó y era la cadena de frío. Entonces, estuvimos vacunando en ese entonces con una vacuna que no tenía las condiciones y se corrigió. Entonces, yo coincido en el sentido de que tiene que hacerse el trabajo con los vacunadores, porque el problema fundamental, porque la vacuna que está utilizando el Ministerio de Salud para hacer la campaña de vacunación son certificadas, tienen todas las condiciones, están bajo cadena de frío correspondiente, al menos el que está utilizándose en Arequipa. Entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando? Que se está vacunando a perros que están con rabia y que no han demostrado la sintomatología. Entonces son perros con rabia, así le vacunes, le va a estos perros incubando rabia y así le vacunes, van a demostrar, van a tener casos de rabia. Entonces yo creo que ahí tendríamos que hacer ese tipo de investigación. Y mi sugerencia es hacer mayor investigación, porque de las vacunas, si no es por cadena de frío, que yo dudo que sea el problema de cadena de frío en Arequipa, por la condición misma de la climatología, entonces tiene que ver otras causas, pero no las vacunas, porque las vacunas tienen con la debida certificación que se está adquiriendo en el Ministerio de Salud. Ahora, en el carnet de vacunación que has colocado, carnet de vacunación, como le da al vacunador, el vacunador a veces no pone ni lote ni nada por el estilo. Lo hace muy rápido, porque tú sabes muy bien que las campañas son muy rápidas. Entonces, eso hay que tener, se llama cuidado. De repente hay otras investigaciones que pueden estar influyendo en eso. Esa es mi sugerencia, ¿no? I want to break off this discussion. Thank you for your comment, but I know Sergio has a very urgent, short. And say, bueno, felicitaciones por hacer esto. Esto es lo que el Ministerio de Salud debería estar presentando e investigando y no esperar que otros grupos sean que lo hagan. Hay que mirar esto, si es cierto o no es cierto que hay algo, es una pregunta que todos necesitamos saber porque el público está viendo de que un perro vacunado tiene rabia. Eso es inaceptable. Ese es un paradigma que siempre yo repito, no conozco de perros vacunados que no tienen rabia, acaban de romper mi paradigma. Thank you very much I kept on going a little bit because I think it's all about discussion and get these comments and arguments open. Thank you very much again. We go to the last speaker of this session, my co-moderator, Dr. Ricardo. And he will present something again about Peru, but this time it's on economics. Please, thank you. Buenos días nuevamente. Voy a hablar sobre desigualdades socioeconómicas asociadas a la vigilancia de la rabia canina con datos de alta resolución de Perú. Siguiente, por favor. Siempre se habla de la rabia canina como una enfermedad desatendida y cómo es que la carga de enfermedad pues afecta a los más pobres, y este es el mapa clásico que muestra como que los países más pobres pues tienen más rabia canina, pero no se llega a veces a ver esta información a una escala más pequeña. Entonces los datos que les voy a mostrar bien de la ciudad de Arequipa, Perú, donde tenemos el equipo de una salud, donde vamos recolectando más información. Y aquí es donde en algún momento conseguimos estos mapas de nivel socioeconómico por distritos. Este es un distrito, el distrito de Caima, y cada uno de los colores ahí representa un diferente nivel socioeconómico, ¿no? Dividido en 5 niveles socioeconómicos. El A es el nivel más alto. Y sobre este mapa, lo siguiente, por favor, ponemos los casos de rabia canina y empezamos a ver
donde están en las zonas de nivel socioeconómico un poco más alto. La siguiente, por favor. Otro distrito que tiene una alta casuística es Cerro Colorado, es el segundo distrito con más casos, o el distrito con más casos, perdón. Y también sobreponemos ahí los casos de rabia canina. Están en todos los niveles socioeconómicos, pero ya empezamos a ver que están más agrupados en ciertos niveles socioeconómicos. Y queríamos ver si es que había algún tipo de asociación con esto. La siguiente, por favor. Entonces, queríamos saber esto porque ¿cuál es la cobertura de la vigilancia? ¿No? Tenemos este número ahí que ya está desactualizado, en realidad, que nos dice que tenemos que tratar de llegar a ese número de muestras, que son una proporción de la población canina, para decir que hemos cumplido con la vigilancia. Y ya hay artículos que han salido recientemente mostrando cómo es que en muchos países incluso se reportan animales sanos para poder llegar a estas cuotas, ¿no? Ese es el problema de trabajar con estas cuotas. Entonces la pregunta era, ¿dónde se está realizando la vigilancia y qué tanto estamos realmente diagnosticando? La siguiente, por favor. Y para esto sacamos acá un indicador de desigualdad que para nosotros es la positividad de la muestra, ¿no? Y sobre esto me encantaría discutirlo porque seguramente alguno tiene una idea distinta de cómo se podría hacer esto, pero en algún momento quisimos ver cómo podemos tener un indicador sencillo para poder ver si es que hay algún tipo de desigualdad espacial, ¿no? Geográficamente medir la desigualdad. Tan sencillo como ver el número de muestras positivas divididos entre el número de muestras enviadas, resalto enviadas, no diagnosticadas. Y esta era nuestra métrica primaria, ¿no? Porque captura de alguna manera la carga de enfermedad que impone la rabia sobre una población a través de la incidencia, que son las positivas, y los esfuerzos de vigilancia que se realizan a través de de las muestras enviadas. La siguiente. Y sobre esto, una vez que tenemos este indicador, nos planteamos 3 preguntas de investigación. ¿Hay más casos de rabia en vecindarios que tienen una desventaja socioeconómica? ¿Hay asociaciones entre la positividad de las muestras y el estatus socioeconómico? Y tercero, ¿cuál es el impacto de la vigilancia activa en estas desigualdades observadas? Si es que podemos tener algún impacto. La siguiente, por favor. Entonces, utilizamos datos de diferentes fuentes, ¿no? Lo que le llaman el sistema tradicional de vigilancia, que es mayormente pasivo. También habían datos de vigilancia activa enfocada en canales de agua. Voy a hablar luego un poquito más de eso. Coordenadas que tenemos de los casos. En algunos casos las muestras no tienen coordenadas geográficas exactas, pero sabemos a qué localidad pertenecen. Entonces vamos uniendo diferentes fuentes de información, bases de datos creadas por nuestro sistema, por nuestra oficina, en la que tenemos todos los centros de salud, por ejemplo, y los niveles socioeconómicos que les mostré antes. La siguiente, por favor. Entonces, para responder la primera pregunta, los casos de rabia canina están asociados a vecindarios mayor desventaja socioeconómica, es decir, más pobres. Ahí están los 5 niveles socioeconómicos desde la A hasta el E con el porcentaje de casos. Y más del 37% de casos están en el nivel socioeconómico E, el más bajo, seguido del D, ¿no? Los dos más bajos son los que agrupan más del 70% de casos. Algunos de ustedes, ¿no? Que les gusta la estadística, la epidemiología, de repente dicen, bueno, seguramente hay muchas más casas o más vecindarios pobres y eso explicaría esto. La siguiente, por favor. Cuando vemos la distribución de casas, no es esa la distribución de casas. La distribución de hogares por nivel socioeconómico no se correlaciona con la proporción de casos por nivel socioeconómico. La siguiente, por favor. Entonces, esto lo demostramos y vemos que hay una asociación, ¿no? Con nuestro famoso chi cuadrado nada más, y vemos que hay una asociación bastante significativa al respecto. Y luego pasamos a la segunda pregunta. Ya vimos que sí están asociadas. La segunda pregunta es, ¿la positividad de la muestra también está asociada al nivel socioeconómico? Y como les decía, la positividad de la muestra era nuestro indicador de desigualdad ya aquí. La siguiente, por favor. Esto ya Alejandra ha mostrado un poco el panorama. Las muestras están en diferentes distritos y han ocurrido durante diferentes años, entonces queríamos tomar un poco eso en cuenta también. La temporalidad, la siguiente, por favor. De los casos, pero también de las muestras, ¿no? Las muestras no son enviadas de manera uniforme, hay zonas que envían mucho, hay zonas que envían poco y también durante los años esto va cambiando. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que ver la temporalidad también y esto nos muestra por nivel socioeconómico cómo es que va variando el número de casos de rabia canina en la ciudad de Arequipa, con muchos más casos en todos los años en los sectores D y E, ¿no? Los más bajos, que es lo que esperábamos, no hay un cambio temporal ahí. La siguiente, por favor. Pero las muestras no son iguales. La siguiente, por favor. Ya empezamos a ver aquí que algunos niveles, algunas muestras
varias muestras, zonas de alto nivel socioeconómico, nivel socioeconómico medio, B y C, y empiezan a mandar muchas más muestras, a pesar de que tienen mucha menos incidencia. Ya nos empieza a dar una idea de la positividad que podríamos encontrar. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que vemos esas diferencias en las temporalidades y que también vimos que eso sucede más al inicio de esta epidemia que fue detectada en el año 2015 y continúa, pero ya vemos que hay un cambio en el tiempo, entonces decidimos crear estos pequeños intervalos de tiempo de 2 años para poder ver si es que las asociaciones van cambiando en el tiempo. Y la siguiente, por favor. Hacemos una prueba de Cochrane Armitage para tendencias y vemos que sí hay un cambio, empieza a perderse un poquito la significancia, pero es igual estadísticamente significativa. En todos los periodos hay significancia. Entonces vemos que sí, la positividad de las muestras está asociada directamente al nivel socioeconómico de las regiones, de las localidades, y asociada a menores niveles socioeconómicos. Siguiente, por favor. Ya cuando vemos que la temporalidad prácticamente no influye, agrupamos todo y vemos, esta es la tendencia principal, ¿no? La positividad es muchísimo más alta en estas zonas de menores niveles socioeconómicos. La siguiente, por favor. Esto está ocurriendo en el espacio y significa que nosotros podemos identificar zonas de alta positividad, ¿no? Porque recuerden, la positividad de nuevo de la muestra es nuestro indicador de desigualdad. Entonces queremos identificar zonas. Entonces usamos una técnica que se llama odds ratio, como el de las regresiones, pero espacial, para ver dónde es que hay regiones que tienen una probabilidad o un chance, ¿no? Un odds es la palabra correcta, de tener mayor positividad. Y vemos que entre Cerro Colorado y Yura, que son zonas donde siempre encontramos casos de rabia, o bueno, como mencionaron hace un rato en la audiencia, ya por suerte ha bajado mucho eso, pero empezamos a ver que hay una zona que es la que está delimitada con una línea punteada y donde sabemos que hay una alta positividad. Esto es únicamente basándonos en covariables. Cuando estamos en el equipo, de repente algunos de ustedes están pensando en esto y dicen, bueno, pero algunas de estas casas están más cerca del centro de salud, entonces es mucho más fácil reportar. Entonces también empieza a ver eso de la conveniencia de cómo reportar. La siguiente, por favor. Y tenemos mapas de todos los centros de salud y de todos los centros de salud, postas de salud y sitios donde se puede reportar. La siguiente, por favor. Y lo incluimos en el modelo. Entonces, el nuevo mapa que ven ahí reduce un poco el área. El área que está punteada es el área donde creemos que hay un problema de baja vigilancia y vigilancia asociada a la inequidad. Y ya cuando incluimos la distancia a los puestos de salud y también el nivel socioeconómico, pues podemos ajustar aún más y poder determinar áreas donde podría haber una alta carga y que no están siendo suficientemente vigiladas. La siguiente, por favor. Entonces ya identificamos una zona problema y estamos reportando el problema, que como hace un rato justamente mencionaba Rachel, ¿no? A veces estamos indicando y diciendo acá hay un problema, acá hay un problema, pero ¿cuál puede ser una solución? Entonces queríamos ver cuál era el impacto de la vigilancia activa en estas desigualdades. Y les mencioné hace un momento que teníamos mapas de canales de agua. Los que han venido a las Ritas antes me ven que siempre hablo de estos canales de agua donde los perros están secos mucha parte del año y los perros los utilizan para moverse. La siguiente, por favor. Y nosotros ya hemos visto que los casos de rabia están asociados a esos canales de agua. La siguiente, por favor. Le hemos puesto collares con GPS a los perros para ver que se mueven a través de los canales de agua. La siguiente, por favor. Y mostramos que hay una asociación ecológica entre los perros de ambulantes en Arequipa y la transmisión de la rabia. La siguiente. Entonces, nosotros hicimos la vigilancia activa, esta vigilancia activa para ver cuál es el impacto, pero enfocada en canales de agua. Eso se hizo en un inicio como una estrategia ecológica, epidemiológica, porque veíamos que tenían una influencia. Y entre el año 2021 y 2022 que realizamos este trabajo de 2 años yendo a los canales de agua, de más de 2.100 muestras que se tomaron, 153 vinieron de los canales de agua. Nosotros cuando hicimos este trabajo no específicamente nos enfocamos en los canales de agua porque tengan una asociación con el nivel socioeconómico, sino era más por el contexto ecológico. Pero la verdad es que la gran mayoría de estos canales de agua, y sobre todo los que tienen acceso para los perros, están en zonas de menor nivel socioeconómico. Entonces estamos utilizando estos datos para poder ver cuál sería el impacto. Entonces muchas de las muestras que se enviaron en ese tiempo como vigilancia activa venían de zonas de menor nivel socioeconómico. Y como pueden ver ahí, entonces entre el año 21 y 22, muchas más de vigilancia activa pues, representaban zonas de menor nivel socioeconómico y esto era estadísticamente significativo también. Siguiente.
Y también podíamos ver que dentro de todas las muestras de zonas, en desventaja socioeconómica, pues las muestras de vigilancia pasiva representaban el 67 y el 58% en los años 21 y 22, pero las las de vigilancia activa representaban el 81 y 78%. O sea, habíamos podido elevar mucho la representación de estas zonas. La siguiente, por favor. Como conclusiones, siempre hablamos de las tendencias globales de desigualdad, ¿no? Y son sumamente importantes, pero acá tenemos evidencia de que esto está ocurriendo incluso a un nivel muy local. Y creemos que es importante resaltarlo porque por lo menos hay un artículo, si no me equivoco, de El Salvador, que muestra algo distinto, muestra una asociación distinta más bien con zonas más afluyentes, ¿no? Perdón, con zonas más pudientes. Y podría ser por el tipo de datos que tenían, que eran datos de una resolución no tan fina y que en este caso sí nos permite ver este tipo de problemas. La desigualdad en la vigilancia epidemiológica puede ser medida. Creo que eso es algo bien importante, ¿no? Si no podemos medir algo, no podemos solucionarlo, no podemos ver cómo evaluar si es que estamos avanzando en la dirección correcta. Y podemos identificar áreas de baja vigilancia, como si fueran cold spots, ¿no? Zonas frías, puntos fríos. Y lo que ya hemos visto es que, y lo seguimos viendo, porque eso es solamente una parte del trabajo que hacemos en vigilancia, es que teniendo un enfoque balanceado de vigilancia comunitaria, a mí no me gusta usar el término vigilancia pasiva, ¿no? La vigilancia comunitaria necesita mucha actividad, tanto de la comunidad como de nosotros para poder mantenerlos sensibilizados. Y la vigilancia activa, pero que sea espacialmente dirigida, ¿no? A ciertas zonas donde sabemos que podemos encontrar algo, puede reducir las desigualdades en la rabia, en la vigilancia de la rabia. El siguiente, por favor. Eso es de mi parte. Gracias. Thank you very much. We made a deal before the speech because Dr. Castillo is going to present later on again. And at that time, you can combine the questions because we're a little bit out of time, but he still wants to say something. For those who don't have no van a haber preguntas ya para poder tratar de ganar un poco de tiempo. Yo tengo otra presentación luego un poco más larga, con más tiempo, y si necesitan ahí podemos conversar un poco sobre este tema. Gracias. Thank you very much. I will hand it over to Carlos, who has some organizational messages. Gracias a Thank you. todos. Ahora, rápidamente nos tendremos que ir a la sesión de pósters en el 5º piso y vamos a disfrutar de un café y unos snacks ahí. Y continuamos en 30 minutos. ¿Sí? En 30 minutos, sesión de póster, coffee y volvemos.